me hizo romper barreras, romper el que, y si me veo ridícula, y si me dicen algo en la calle, y si me dicen, ay, ¿por qué tienes veintitantos y te vistes como niña? Empezar a encontrar un placer muy bello en ser yo misma. Infantilizarme por la imagen que doy en el escenario y luego que se me acercaran mucho como a romper mi espacio personal y hacerme como que así rascadita en la cabeza y ay, chaparrita, chiquita, abrazarme, cargarme sin mi autorización. ¿Qué era lo que podía hacer en escenario? ¿Qué era lo que no? Porque luego también creo que errores de principiantes, es decir, sí, denme todos los shows. Tengo 15 minutos escritos, pero los puedo alargar a 25. Ay, sí, claro, ¿cómo no? O el reconocer que estoy en una ciudad que ha vivido mucha violencia de género y decir, me voy a subir a este escenario, me voy a hacer ver, voy a decir lo que yo creo y bajándome me echo la bendición. Conductora, actriz, vocalista de una banda y una increíble comediante de Ciudad Juárez. Ella es Frida Araujo. Muchas gracias, Frida, por este espacio que me das. Hola, muchas gracias a ti, Sam, por invitarme. Frida, te comentaba hace poco que tengo mucha curiosidad por la gente que hace comedia, por ver cómo se hace la comedia y por saber de sus procesos. Y lo primero que siempre les pregunto es, ¿de dónde y cuándo surge tu interés por hacer comedia? ¿En qué momento ocurre? Tal cual la comedia de stand-up, surge el interés cuando empieza, yo creo que ya todo el auge de Sofía Niño de Rivera y Franco Escamilla en redes sociales, y entonces empiezo a recibir muchos comentarios de mis amigos y gente alrededor de que sería buenísimo haciendo stand-up y todo. Incluso antes de aventarme a hacer stand-up, quise hacer un podcast, digo porque ¿quién no tiene un podcast? Pero claro, como para todavía con un miedito al acercamiento directo del escenario en el stand-up. Pero ya fuertemente en donde por fin me decidí fue que mi pareja Ángel Garmont, que también es comediante, me empezó como a empujar la idea más en cuestión de, no como hobby, sino de realmente te iría muy bien en esto. Entonces junto con él empecé a asistir a open mics y Leyendas Legendarias anuncia su primer y único curso de stand-up en Ciudad Juárez. Y entonces me dice, oye, pues ¿cómo es? Yo me inscribí, pero no voy a poder ir a todo el curso. Entonces, ¿cómo ves si cambalacheamos y vas tú por mí? Entonces, como este acercamiento y esta insistencia tanto de mi pareja, porque aunque fue mi propia decisión y mi motivación, interés, creo que sí es muy importante tener a gente a nuestro alrededor que nos haga sentir confiados y sobre todo como nos empuje un poquito a estas ideas de a lo que podemos llegar a hacer, porque muchas veces nosotros tenemos como una crítica más dura de nosotros mismos. Entonces, él fue como muy insistente y empecé a verme un poquito con esos ojos de, bueno, tal vez sí podría ser buena para esto, porque yo ya hacía comedia en teatro, hacía comedia en las obras musicales en donde había estado y en el podcast que tenía, pero no había yo sentado, no me había sentado yo a escribir tal cual comedia como lo fue cuando ya después del curso de Leyendas Legendarias, incluso un poquito antes, ya había yo, me había subido, de hecho, fíjate, ahorita recordando, yo ya subía videos a Facebook en donde contaba como estos storytellings de, oigan, me acaba de pasar esto y les quiero contar, y todo era como mucha comedia y a la gente le gustaban. Y entonces como que ya había intentado el acercamiento a la comedia, pero hasta ese momento es que empiezo a hacer tal cual stand-up. Antes de esta situación que me comentas, ¿había algo, alguna noción, no sé, por ejemplo, cuando eras niña o en tu adolescencia, algún gusto en especial sobre la comedia, algo que te llamara la atención? Sí, definitivamente. Toda mi familia materna, también mi paterna, pero sobre todo mi materna, seguía mucho a través de la comedia en la convivencia. Siempre que había una fiesta, era como tirria entre la gente, ¿no? Y que hacer el chistito y el roast entre la familia, prácticamente. Y las mujeres más cercanas a mi vida, que son mi abuela, mi mamá y mi prima, las tres son súper cómicas. Digo, mi abuelita a su estilo, porque ya tiene casi 90 años, pero te contaba el chistito y te hacía como
el comentario cómico. Mi mamá y mi prima son unas comediantes natas que nunca se han subido a hacer stand-up. Entonces, Sí. el convivir con ellas y yo poder sacar un remate, para mí era como, ya me estoy mereciendo el lugar de las mujeres chingonas de mi familia, en donde cuando hablan hacen su remate. Entonces, realmente creo que toda mi vida la comedia estuvo conmigo, sobre todo cuando se trataba de este modo de defensa o de protección, ¿no? Para hacer un chiste cuando te sientes triste, para romper el hielo, para romper el momento incómodo, siempre estaba lista para hacer algún chiste en cualquiera de estas situaciones. Ok, o sea que digamos que heredaste un humor muy femenino, ¿no? Sí, totalmente. Yo diría femenino tal cual porque viene de las mujeres de mi familia, pero nunca hubo como un toque a fuerza de una temática femenina, Sí. ¿no? O sea, realmente era a lo que hubiera, pero sí, totalmente. Las primeras comediantes en mi vida fueron mis madres. Bueno, mi madre y mi prima y mi abuela, o sea, las mujeres a mi alrededor. Todas mujeres más grandes que tú, obviamente. Muy bien, qué curioso. La mayoría de los comediantes casi siempre responden de una influencia externa. Y en tu caso es muy interno, muy familiar. Sí, muy familiar, sí. Y yo creo que tú tienes una personalidad, una imagen en el escenario muy única, muy reconocible. ¿Cómo fue el trayecto desde esas primeras instancias familiares del humor, atravesando también este interés ya personal que tuviste para tomar cursos de comedia? ¿Cómo fue ese trayecto desde esas ocasiones hasta el día de hoy, que yo creo que ya tienes una voz cómica muy trabajada, muy desarrollada? Creo que fue un proceso de pasar por varias artes escénicas en específico, digo también audiovisuales, pero muy escénicas, porque yo empecé a actuar desde los 8 años y como que tomé mucho impro, muchas clases de actuación, entonces como que fue empezar como infancia, empezar a experimentar lo que era el subirse a un escenario, el formar parte de otras historias. Y después, es que creo que de verdad toda mi vida ha sido muy, muy impactada por el arte. Entonces, al momento de llegar al stand-up, ya a mis 23 años, tenía desde los 8 años actuando, tenía desde los 16 años con mi banda, ya tenía muy experimentado el escenario en otras artes, ya tenía, me parece, unos 2 años siendo conductora de televisión. Y siempre para mí, como te mencionaba, para mí la convivencia siempre fue a través de la comedia, sobre todo esto de que, bueno, si no voy a ser la bonita del salón, voy a ser la cagada. Y entonces, al momento de llegar a hacer stand-up, creo que ya tenía una personalidad muy marcada. No al principio de mi comedia, definitivamente, no tenía clara mi voz cómica, no tenía claro mi personaje cómico, pero sí tenía claro quién era Frida cuando cotorreaba. Sí tenía claro que para mí la aprobación o la búsqueda de la aprobación de la gente, porque no por nada somos artistas, estamos buscando una aprobación del público, una atención, una validación. La validación venía a través de la comedia. Entonces, cuando llegó el stand-up, yo ya tenía claro que era este taponcito de 1,5 metros, que era muy graciosa y que me decían, oye, qué cagado que midas 1,5 metros y que tengas boca de trailero, ¿no? Porque soy morra norteña y entonces las morras norteñas, hasta las más dulces, decimos verga cada rato. Entonces, creo que fue mucho de mi identidad norteña, como mi identidad familiar, como esta necesidad de aprobación a través de la comedia, que cuando llego al stand-up, como que quise aprovecharlo, sobre todo mis maestros, que fueron principalmente Eduardo Espinosa, Lolo de Leyendas Legendarias, Mi Ramírez. Fue como mucho esta claridad de querer ser muy auténtica en el escenario y ver hasta dónde podía yo explotar mi propia personalidad, al punto que yo antes de mis primeros, de hecho están ahí en YouTube, mis primeros shows u opens, sí me veía tierna, pero no tan colorida y todavía no tenía el cabello rosa. Y entonces este mismo encuentro con la comedia y querer explotar mi voz cómica me hizo romper barreras, y si me veo ridícula, y si me dicen algo en la calle, y si me dicen, ay, ¿por qué tienes 20 y tantos y te vistes como niña?
me deja de importar, y entonces también gracias a la comedia es que, y al buscar el reforzar mi voz cómica, también encuentro todavía más autenticidad conmigo misma, y el dejar de querer como la aprobación de los demás a través de lo que la sociedad quiere, y empezarlo a hacer a través de lo que yo quiero para mí, cómo me quiero ver en el escenario y abajo del escenario. Entonces creo que sí fue un proceso de añales de estar en el arte, tanto de al momento de estar en el stand-up, empezar a encontrar un placer muy bello en ser yo misma. Ok, ya, sí, como que esta identidad la fuiste forjando, como dices, un poco antes, la fuiste experimentando antes, y solamente, digamos que la fuiste también adaptando ya en tu discurso, en tu voz cómica, ¿no? Sí, tal cual. ¿Alguna vez dentro de este proceso tuviste algún rechazo, ya sea externo, interno? ¿Hubo alguna dificultad, algo que tú recuerdes que te haya costado sobreponerte para llegar a esta voz? Primeramente, yo. Creo que mi principal limitante fui yo misma. El empezar a reconocer qué era lo que podía hacer en escenario, qué era lo que no, porque luego también creo que errores de principiantes, es decir, sí, denme todos los shows. Tengo 15 minutos escritos, pero los puedo alargar a 25. Ay, sí, claro, ¿cómo no? Entonces, creo que mi principal limitante fui yo, y reconocerme mis capacidades dentro de esta arte. Después fue como un poquito el decir, o el reconocer que estoy en una ciudad que ha vivido mucha violencia de género, y decir, me voy a subir a este escenario, me voy a hacer ver, voy a decir lo que yo creo, y bajándome me he hecho la bendición, esperando que no haya ninguna persona en el público que se haya sentido, persona hablando de hombres heterosexuales cisgénero violentos en específico, que se hayan sentido ofendidos por mi comedia y luego abajo quieran como hacérmelo ver, sobre todo porque también había mucho como de infantilizarme por la imagen que doy en el escenario, y luego que se me acercaran mucho como a romper mi espacio personal y hacerme como que así rascadita en la cabeza, y ay, chaparrita, chiquita, abrazarme, cargarme sin mi autorización, sin mi consentimiento. Entonces, esas cositas como primero de estar en el foco o estar en un escenario. Después también fue como un poquito observarme como la cuota de género, que aunque cuando eres mujer, parte de la comunidad LGBT, es normal que si tú eres una de las 4 personas diversas que hay en la escena para 50 hombres comediantes, se entiende que vas a formar parte de la cuota de género, pero luego también formar parte de la cuota de género en proyectos donde no tienen nada que ver conmigo, en proyectos donde todos estaban enfocados en un discurso muy distinto al mío, que ni público ni yo formábamos parte, pero no, es que casi no hay mujeres, ¿no? Es que entonces el encontrar que la sociedad, o estos, no la sociedad, sino estos proyectos específicos que querían ser rentables, no buscaban hacerme parte de, ni compartir mis ideales, ni mi arte, solo buscaban que mi imagen femenina se pusiera ahí para, no sé, ya sea jalar público o, te digo, esta cuota de género. Entonces también fue como mucho entre sí quiero formar parte porque sí tengo que ser visibilizada dentro de las pocas mujeres, tanto no quiero formar parte porque ninguno que se va a subir al escenario comparte, ni siquiera le gusto yo como comediante a la persona que me está invitando. Y después, ya un poquito más avanzada en mi comedia, sobre todo en las redes sociales, fue toparme con comparaciones. Siempre es el compararte. Claro, quieres ser como tal. Te estás robando la idea de, ay, es que se ve que estás bien copiada de, me decían mucho de un personaje de La Casa de las Flores, de una chica que es creadora de contenido que se llama Daniela Rodríguez, así, ¿no? Como comparaciones. Y después también como las voces de todas las personas que no están de acuerdo con mi punto de vista. Dígase, 1.700.000 personas que pueden pensar distinto a mí y que también se sienten con el derecho en redes sociales de hacértelo saber. Afortunadamente, todas estas limitantes o estas cosas que han ido cambiando y evolucionando a lo largo de mi corta carrera artística como comediante, de pronto sí me desaniman, de pronto sí me hacían preguntarme por qué estaba aquí,
mucha envidia, un poquito con machismo internalizado, muchísimas al punto de yo genuinamente te digo, decir, bueno, y si paro un rato de hacer comedia, si todas estas personas parecen estar enemistadas con lo que yo hago y afortunadamente nunca han sido suficientes, nunca me han pasado más de uno que otro día de estar cabizbaja y siempre por el contrario me han llevado a forzarme a escuchar a esas voces, a esas personas que empatan con lo que hago, que conectan con lo que hago y recordarme que por qué lo hago, por mí, por la gente con la que conecto y porque esto no tiene que ver con la gente a la que no le gusto, sino por el contrario, tiene que ver con la gente que está dispuesta a disfrutar de mi comedia sin la crítica dura de el no ser como unos quieren que sea, ¿no? Pero más que nada como esas son las cosas que me he enfrentado a lo largo de estos 5 años como comediante. No, sí, lo entiendo perfecto. Al final, como dices, uno quiere destacar, tienes que posicionarte, tienes que crecer y eso implica exposición. Y cuando te expones te vulneras, para bien o para mal. Sí, 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 por supuesto. Justo hablando ahorita ya un poco de las redes, me parece, bueno, eres una artista multifacética, sin duda. Y en redes has creado también este perfil tan atractivo. Siento que conoces bien tu target, que ya tienes mucha experiencia en eso, que lo haces con mucha honestidad. He visto muchos reels bastante honestos, unos lives que a veces haces. Y todo esto también lo llenas con mucho humor, con mucho ingenio. Quiero preguntarte cómo en tu experiencia se crea una imagen en redes sociales que ayude al comediante a posicionarse o a posicionar su trabajo. Totalmente la honestidad, independientemente de que tu honestidad, lo que te decía ahorita, no empate con otras personas, está bien no estar todos de acuerdo, pero me parece que es mucho más fácil conectar con las personas aunque no estén de acuerdo con tu discurso a través de la honestidad, porque también es muy fácil sentir cuando las personas lo están intentando demasiado o quieren a fuerza jalar un nicho. Entonces creo que independientemente de quién seas, que pienses, incluso mira, hasta el Temach, o sea, como el Temach teniendo un discurso de odio tan agresivo logró conectar con millones y millones de hombres porque es genuino. Es violento, pero es genuino, porque lo que te dice es lo que ha sembrado, lo que piensa, lo que tiene en su corazón. Entonces, si de pronto el vato hubiera dicho, a ver, me cagan las morras, pero quiero ganármelas, pues seguramente no hubiera llegado a los puntos que ha llegado. Entonces, sí creo que independientemente de tu discurso, digo, siempre hay que trabajar en uno mismo para no ser nocivo para ti, para terceros, pero la genuinidad creo que es muy importante, que te guste lo que haces, es muy importante eso, que te guste lo que haces, sí, tomar en cuenta sobre todo eso, tomar en cuenta que las redes sociales es una herramienta, no es tu modo de vida, no es a donde deseas aspirar, porque siempre tu trabajo fuera de redes es lo que te va a hacer perdurar en esta vida artística. Pero como es una herramienta, hay que saberle cómo funciona, así como un ladrón, ¿no? Un taladro a lo mejor te ayuda a hacer hoyos, no te ayuda a pegar cosas. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta de las redes sociales? Es muy importante conocerla, estar muy informados porque cambia, híjole, como bebé de meses, así rápido de un día al otro esos zapatitos que te quedaban ya no te quedan. Entonces, aunque sepas totalmente cómo funcionan las redes, mantenerte en tu genuinidad y reconocer qué es el material que tú estarías dispuesto a ver. A ver, si yo paso horas escuchando este material, sí, me encanta ver esta clase de videos, ok, entonces también hacer este contenido en redes que tú estarías dispuesto a consumir, a ver y disfrutar. Todavía dentro de eso, también saber que hay disciplina dentro de las redes sociales. Tienes que ser muy disciplinado, mucho. Reconocer que si no estás dispuesto a verlo como un método de trabajo, es muy probable que no despuntes en redes sociales, en redes. Yo no sé si en tu ciudad, en tu escenario, solo en redes sociales, sí es muy necesario ser muy constante. Yo ahorita
trato mínimo de subir un video diario, pero si puedo hasta 3. Cuando ando muy dadivosa, cuando ando muy en focus en mi trabajo, Sí. trato de que fueran 3 diarios, donde uno nomás va a pegar, pero los otros 2 me van a jalar con mi propia gente, la que no se espera que el algoritmo le lance mi video y que quiere ver más de mí. Sí, es una combinación de disciplina, de reconocimiento de la herramienta, también de no engancharte, de saber que es una herramienta, no es el medio en donde tú vas a obtener amor, porque luego te enganchas con los comentarios y se hace tan abrumador. La verdad es fácil que te abrume el trabajo en redes sociales. Entonces, hay que ser muy conscientes de para lo que sirve y lo genuino y lo real y lo dispuesto que estás a conectar con tu público. Creo que sí son varias cosas a tomar en cuenta y aunque suenen muchas, cuando logras ahora sí agarrarle como que, mira, ya le agarré al hilo, mira, como que ya empecé a ver qué gente me habla, qué gente no, hasta Instagram te da así de que lee esto, o sea, ve estos puntos que si haces te van a ayudar a que tu video llegue a más personas. Sí. Cosas tan fáciles como darle un like a los comentarios que te ponen y contestarme la mayoría de ellos ya te van a ayudar a tener más views. Entonces, te digo, sí son varias cositas, pero cuando ya le agarras, déjala hacer, déjate llevar en esta herramienta que sirve muchísimo para llegar a otras partes del mundo, sobre todo cuando estás en una ciudad que no es la epítome del arte que estés haciendo. Claro. Entonces, podemos decir que estamos totalmente de acuerdo en que para ser visto tienes que hacer redes sociales. ¿O existirá otra manera? Ay, qué fuerte. Yo creo que en la generación en la que estamos, es esa la manera. Es esa la manera. En algún momento, fíjate, aquí voy a quemar poquito. Ay, no te creas, no voy a quemar a nadie, pero en algún momento me tocó, todavía hace unos años, todavía yo no llegaba a los views que estoy llegando ahorita. Me tocó hablar con un comediante muy fuerte, o sea, ligas súper mayores. Sí. Y que admiro muchísimo y sigo admirando. Y hablábamos ahí en camerino y se llegó al tema de las redes sociales y él decía, no, es que no necesitas estar en redes para hacerte de un buen nombre. Con que te subas a escenarios, con eso tienes. De que si tú tienes escenarios de lunes a viernes, te subas. Sí, pero si vives en Ciudad de México, donde hay escenarios de lunes a domingo, donde la mayoría de los shows, independientemente de quién se suba, están llenos, donde en el público puede haber productores, gente que esté dispuesta a trabajar contigo. Pero si tú vives en un pueblo, si tú vives en una ciudad chiquita, en el norte del país, en el sur del país, en un costado del país, donde ni siquiera en tu propia ciudad hay los suficientes escenarios, tienes que tener solvencia económica para irte a vivir a México. Tienes que tener muchos privilegios si no lo quieres hacer a través de las redes sociales. Tienes que tener contactos, tienes que tener así una cabeza de tiburón. Y lamentablemente la mayoría de la gente no tiene ese privilegio de vivir en Ciudad de México o de tener lugares o contactos. Entonces creo fervientemente, desde mi propia perspectiva y experiencia, que las redes sociales sí son indispensables para el artista, independientemente del arte que haga, como una carta de presentación. Ya ahorita eso de pasarte mi tarjetita, no sirve. Tu tarjeta no me dice nada más que tu nombre y tu número de teléfono, ¿no? Necesito que veas lo que soy capaz de hacer a través de las redes sociales, que son esta herramienta que te comentaba. Entonces, sí creo que si queremos ser vistos desde la trinchera que sea, son necesarias las redes sociales y el uso consciente de ellas. No puedo yo subir videos al por mayor sin importarme qué es lo que digo, sin importarme qué es lo que subo. Sí, no importa tanto, te puedo compartir que la mayoría del contenido que subo en redes es contenido que no me interesa que se queme. Quiere decir que guardo mis mejores chistes para mis shows, que guardo mis mejores ideas para proyectos más grandes y que sí subo mucho video que digo, ay, esto es una estupidez. Y mira, de pronto 2 millones de vistas. Ah, cabrón, ¿cómo? Si me parecía que era pura basura para redes. Pues sí, pero todavía no llegar a ese punto donde yo me sienta avergonzada de lo que subo. Entonces sí creo que es importante saber que las redes, saber que alguien te escucha,
saber que puedes o no ser nocivo, pero también reconocer que es una herramienta indispensable si no tienes los privilegios de vivir en un ambiente cómodo para que tu arte crezca. Entonces sí creo que las redes están ahí, así tengas un celular con 5 megapíxeles. ¿Cuántos videos de señoras católicas no se hacen virales porque las agarraron en la calle, ¿no? Entonces sí creo que las redes son una herramienta increíble si quieres hacer ver tu arte en donde sea que tú quieras. Ok, ahorita me han venido a la mente muchas cosas respecto a lo que comentas, al trabajo duro que has hecho en las redes. Yo veo hoy a muchísimos comediantes trabajándolas, subiéndose al escenario y aún así llenos de mucha frustración porque vaya qué duro es trabajar en un video que te lleva 3 horas y que nadie lo ve. Claro. Yo ahorita estaba pensando, quisiera tocar el tema de las emociones en este trabajo y lo voy a abrir de la siguiente manera. Alguna vez escuché a un filósofo coreano que decía que nuestra era, específicamente nosotros millennials, centennials, ya vivimos un proceso en el que ya no necesitamos que nos exploten, sino que ya es una autoexplotación porque nosotros somos el producto. Y en este caso, comediantes, artistas, tenemos que ser exhibidos, tenemos que exhibirnos. ¿Tú cómo lidias con toda esta carga de trabajo, con toda esta ansia del artista independiente de querer sobresalir y posicionarse? ¿Te has sentido explotada por ti misma o por alguien o por el medio o simplemente por querer destacar dentro de este mundo tan voraz? ¿Y cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias emocionalmente con eso? Sí, definitivamente me he sentido explotada por mí misma. Comparto totalmente que te vuelves tu propio producto, sobre todo como comediantes, creo, porque creo que hay otras áreas, por ejemplo el teatro, el cine, donde no eres el único participando en el proyecto, pero el comediante sí se sube solo al escenario, entonces por ende tú eres tu propio producto, ¿no? Entonces sí me he sentido muy explotada. Ha habido momentos en donde digo, tuve que parar 2 días de hacer videos porque estaba enferma o porque me la estaba pasando muy mal en mi día a día. Vuelvo a subir un video y el algoritmo, o quien sea, porque luego hay gente que dice, el algoritmo no existe, sí, bebé. Entonces, donde las redes sociales me castigan mucho. Las redes son súper castigadoras cuando no tienes este diario subir. Entonces me he frustrado decir, qué cabrón que no pueda ni descansar un día. Bueno, entonces programa tus videos. Entonces llego al punto en donde tengo que empezar a reconocer cómo funciona Frida en su día a día y cómo puedo hacer que como yo funciono, como yo soy, pueda hacer funcionar mis redes sociales. Primeramente tuve que volver a terapia, no hubo de otra, porque es muy abrumador los altibajos que vives siendo artista, independientemente a qué te dediques. Y sobre todo las redes sociales, las sobreestimulación de las redes sociales, tanto verlas y scrollear como formar parte de ellas y tener que subir videos y tener que leer comentarios. Hay mucha sobreestimulación y para un cerebro neurodivergente, en específico del mío, porque estoy hablando de mí, fue demasiado. Entonces tuve que volver a terapia, no por eso, pero sí también a trabajarlo. Volví a terapia y me lo he trabajado mucho y he tenido que ser muy consciente que entre más busque mi bienestar, mejor estoy con mi trabajo, mejor desempeño tengo. Ahora justo eso que dices, si yo sé que me abrumo fácil, que emocionalmente hay días en los que me siento cansada, en los que no quiero que nadie me hable, entonces, ¿cómo hago que mis redes funcionen? ¿Cómo hago que mis herramientas funcionen en favor de mí? Bueno, pues los proyectos que realicen mis redes, justo, no puedo durar 3 horas realizándolos si me voy a sentir sumamente mal cuando vea los resultados bajos. Entonces, ok, si ya sé que las redes castigan tanto y que no importa si yo paso 6 horas en un video, voy a tener una mala experiencia, entonces tengo que ver cómo es que hago un contenido que sea fácil de realizar para mí, fácil de editar, fácil de subir y que al mismo tiempo sea atractivo, que no me sea cansado y que sea algo que puedo mantener. Específicamente, yo con mi TDA tengo un conflicto que es que no puedo hacer cosas chiquitas y simples. Yo todo lo quiero hacer grande.
tengo esta idea de podcast, pero quiero que pasen elefantes y luego que llegues el indión cantando. Y claro, es el hilo negro. Descubrí el hilo negro de los proyectos. Sí, bebé, pero resulta que realizándolo va a ser exhaustivo. Va a haber días donde tus invitados no puedan asistir, donde vas a tener que sacar el proyecto muy a fuerza porque todo esto que quieres que funcione y armonice es muy difícil lograrlo. Entonces ha sido reconocer mis límites y cómo yo puedo trabajar desde un punto en el que se me facilite ser constante y no atrofie mi estado anímico en el proceso. Ahorita te comparto, estoy justamente en un punto en el que mi cuerpo tuvo que colapsar para yo reconocer que estoy trabajando en exceso. Entonces, aún yo en este punto y dándote estos comentarios, todavía te comparto que no he logrado descubrir exactamente cómo puedo trabajar sin explotarme. Tengo nódulos en las cuerdas vocales por exceder mi voz, tanto con mi comedia como con mi canto, con el trabajo de voz que hago para el programa de televisión en el que trabajo. Llegué a un punto de sobreexplotación física ya. Entonces, no lo he logrado, no he llegado al punto en donde puedo reconocer cuál es el nivel sano en el que puedo trabajar, pero sí, ya llegué al punto de decir, güey, tiene que haber límites. Tienes que reconocer qué puedes dar, hasta dónde puedes llegar, seguir haciendo esto constante y no explotar en el proceso porque quieres que dure, ¿no? O sea, claro. Quieres que dure lo más que puedas y también vas a cambiar y vas a evolucionar con tus años, con tu público, con el entorno y como va evolucionando la sociedad también tiene que evolucionar tu arte. Entonces, creo que sigo en ese proceso de descubrirlo, pero también he reconocido que no se puede en este medio sin preocuparte por ti, sin ponerte a ti primero, sin ir a terapia, sin ir a chequeos de salud, sin estar consciente que tú eres primero y que una vez que tú estés primero, todo lo demás fluye y no es egoísta. Eres tu producto, lo que dices. Entonces, si tu producto está en un buen funcionamiento o en el funcionamiento más estable posible, entonces de ahí vas a sacar mucha longevidad, no sé si dice longevidad, longevitud. Vas a ser más longevo en tu trabajo, todo sin la necesidad de llegar a este punto de quiebre, ¿no? Es que yo siempre digo que entre la autorrealización y entre la autoexplotación hay una línea muy delgada. Es difícil saber dónde la estás cruzando. Obviamente quieres realizarte. Es curioso porque quieres llegar a una prosperidad como artista y justamente parece que el camino siempre es todo lo opuesto. Nada próspero. todo tortuoso, todo cansado, todo insatisfactorio muchas veces. Pero esto que acabas de comentar me parece una luz al final del túnel, ¿sabes? El decir, pon un límite, no hagas algo que no es satisfactorio, ¿no? Porque todos estamos también como artistas y ahora con las redes pensando en cómo satisfago a los que me ven antes que a ti, ¿no? Claro. Antes que a tu proceso creativo, ¿no? Ya lo sacrificas todo por dar gusto. Entonces, te agradezco mucho este comentario. A mí me explotó, ahorita en la cabeza el poner límites. Por último, Frida, quisiera preguntarte dos cosas. Siempre me encanta hacer estas dos preguntas. Quisiera saber cuál ha sido tu peor experiencia hasta ahora en la comedia y cuál ha sido tu mejor experiencia hasta ahora en la comedia. Creo que mi peor experiencia en la comedia fue, así yo tratando de debatir entre cuál de las tres que tengo en la mente, pero creo que mi peor experiencia fue un show privado que vi, porque primeramente no pregunté lo que debía de preguntar. Como comediante vas aprendiendo en el proceso si es que no tienes a alguien cercano a quien preguntarle, pero de que no pregunté si iba a haber sonido, no pregunté el lugar tal cual, o sea, yo me fui como muy segura y me contrataron para un baby shower en un club campestre, o sea, personas blancas privilegiadas. Yo asegurando que era un club campestre, como que dije, claro, tienen sonido, por supuesto. Y luego me contrató una persona que ni iba a ir a la fiesta, como que dijo, le gustas mucho a la mamá, a la chava que va a tener al bebé, ¿no? Uh-huh. Y yo me llevé a una colega también del stand-up que se llama Mirza Domínguez. Uh-huh. Ella tenía más tiempo que yo, pero
en ese momento yo estaba teniendo más alcance, entonces dije, vente preciosa, te me haces así unos 15 minutos para empezar, luego yo les sigo. El caso es que era al aire libre, no había sonido, yo me había llevado una bocinita por si las dudas, pero era una bocina así de, no sé, o sea, del tamaño de, 2 Subway, ¿sabes? Y de estas que prenden lucecita, y un micrófono con el cable más plasticoso del mundo, y estos micrófonos que hasta son de aire, ¿no? Que ni pesan. Y dije, ay, por si las dudas, pues no había sonido. Pedí una así de que por favor consíganme una extensión porque no había ni siquiera dónde conectar sonido cerca. O sea, de que si al artista no le cruzó, menos a la gente que estaba organizando el evento. No había un lugar en donde ponernos específicamente. Digo, ya en los shows privados nunca te ponen atención. Tienes que cabaretear mucho, tienes que hacer crowd work y tienes que estar consciente del evento. Sí, son para durísimos. Si puedes sacar... Ajá, si quieres sacar chistoretes del evento, excelente, ¿no? De cómo es ser un baby shower, qué onda con la gente del baby, yo qué sé, ¿no? Y no llevábamos nada de eso. Era, creo que, mi tercer evento privado y el más complicado. Nos pusieron frente a la mesa de las botanas, la gente saludándose enfrente de nosotros. Mirza dijo, no te aguanto los 15 minutos con permiso. Y yo paso y en algún punto de mi show, que también la bocina no se oía nada. Nada se oía, porque al aire libre de por sí tenía un bajo sonido la bocina en general, al aire libre menos, ¿no? Entonces no se oía nada, había que estar gritando y me cae así una jarra enorme de jugo de mimosas en toda la espalda porque el viento aventó como una cortina, que la cortina aventó la jarra y me caí en la espalda y tuve que parar mi show porque me había caído. Bueno, ya recogimos todo, sigue comediante, ¿no? Como, baila mono, baila. Entonces tuve que seguir con mi show, hice algunos chistes. La poca gente que quedó para el final de mi show, sé que lo disfruto. Batallé yo, pero lo disfruto porque creo que yo estaba y sigo muy casada con la idea de que si tus ánimos no bajan, porque uno no le cae un chiste y luego empiezas a bajar y luego te empiezas a ser chiquito y te empiezas a ser chiquito. Entonces yo trataba como de, no te hagas chiquita, sigue. Entonces, terminando ese show, yo sentí que no se me pagó lo suficiente, que no se preocuparon lo suficiente porque el show fuera bien. O sea, 4 personas me estaban poniendo atención, lo difícil que era ganarse al público y yo salí de ahí siendo consciente de todo lo necesario para que un show de stand-up fluya bien. Uh-huh. Entonces, tanto el ser consciente de la preparación, del lugar, del momento, del evento, de todo, me hizo respetar mucho más lo que era ser comediante de stand-up. Sí. Muchísimo más. De ser consciente que no eran papitas, que no porque tú creas que tienes la capacidad, tienes los minutos, ya con eso la vas a hacer para un buen show. Y genuinamente creo que mi peor evento y los otros 2 que tengo en mente me han enseñado muchísimo del respeto que hay que tenerle a esta arte. Uh-huh. Y el lugar que te tienes que dar como comediante y también que a veces se tiene que comer caca y dentro de la caca se aprende mucho. Ok, qué pesadilla de show acabas de relatar, wow. Claro. El temple, he escuchado muchos le dicen así, hay que tener el temple cuando te va mal, cuando te está yendo mal, cuando tienes todo en contra, ¿no? Para intentar sacar ahí las risas. Totalmente. ¿Y cuál ha sido, ahora vamos al lado opuesto, o algunas de tus mejores experiencias haciendo comedia? Creo que una de mis mejores experiencias haciendo comedia fue, fíjate, quisiera poner como 2 muy rápidas. Sí. La primera fue abriéndole un show a Leyendas Legendarias en Ciudad de México, en el Pepsi Center, para más de 3,000 personas o para 3,000 personas. Uh-huh. Yo les estaba abriendo, tenía muy poco siendo comediante, tenía como 2 años siendo comediante, y estar frente a 3,000 personas, que la risa llega bien distinta, los nervios a tope, y poder sacar avante el show, y lo mismo, alegre, dedicada, aventada, muy consciente del material y todo, me hizo sentir capaz de todo, de todo, me hizo como súper consciente de todo, de que bueno, si pude con esto, puedo con todo, o sea, y después de eso fue ya, yo recuerdo como mucho la idea de, como de justo, te digo, de esto de sentir que era capaz de todo y también de decir, híjole, cuando yo tenga mis shows, cuando yo misma realice mis shows y tenga mi gente, y justo fue ya para un show que di en Tijuana, digo, ya había dado shows en Ciudad de México y así, pero como que todo se alineó para
mi primer show completo en Chihuahua, en Tijuana, perdón, me sintiera increíble. O sea, y creo que fue mucho, y siempre he creído que parte de que un show de comedia vaya excelente tiene que ver con el comediante. Yo me sentía increíble, capaz, en sintonía con mi público, que también tengo que agradecer que mi público es maravilloso, es hermoso, es muy amoroso. Y el público estaba increíble, me acaba de pasar algo muy característico y yo soy mucho de subirme a contar en el escenario como si fuera terapia, lo que me acababa de pasar. Y el público también estaba bellísimo. Y creo que ahí fue donde más estuve, digo, ya sabía yo, pero donde más estuve segura que quería hacerme viejita haciendo esto, porque la energía, el contacto que tienes con la gente al sentirte pleno en lo que haces no tiene comparación con nada. Nada ha podido igualar esta energía tan palpable de estar en sintonía contigo, con tu arte y con el público a quien se lo dedicas. Ok, suena a un contacto bastante especial, ¿no? A una honestidad, ¿no? Que es, creo que también, como ya lo he dicho, un poco tu sello, el sello de tu voz. Ok, qué bonita experiencia me acabas de contar. Frida, muchísimas gracias por este tiempo que me acabas de dar, por compartir no solo conmigo, sino con la posible gente que escuche esta entrevista, que muy probablemente se esté preguntando algunas cosas que yo te acabo de preguntar, ¿no? En este camino, en este ejercicio de hacer comedia, en este trabajo de ser artista independiente. Creo que ha sido de mucha ayuda, ha sido bastante útil, te agradezco mucho. Me gustaría que más adelante a lo mejor tuviéramos más pláticas como esta, hablar de otros temas. Hay uno por ahí. Con mucho gusto. Por ahí a lo mejor hablar sobre corrección política, sobre tu proceso creativo, tal vez más adelante, ojalá me des la oportunidad. Mientras, voy a terminar esta entrevista agradeciéndote, enviándote un abrazo hasta Ciudad Juárez. Esto ha sido todo por hoy. Si quieren ver más contenido, suscríbanse al canal, denle clic a los enlaces. Y muchísimas gracias, Frida. Te mando un saludo, te mando un abrazo. Hasta Ciudad Juárez. Claro, muchas gracias a ti.